Y así iniciamos un programa más de We the People. Idea y conducción, Héctor Roca y Edwin Saladriaga por esta subradio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Y como todos los todos los martes a las 5 de la tarde, nuestros auspiciantes: Accidentes de Carro, Oscar Peralta, Peralta Law Group, un amigo leal de los latinos, 702-758-8700 y está en el 2630 Sur Jones Boulevard, Las Vegas, Nevada, 89146. Espíritu de México, joyería de plata de alta calidad hecha por artesanos de Taxco, México. Laura Fedman, 702-238-4374 y pueden encontrar a Espíritu de México en el local 317 del Boulevard Mall sobre la Maryland Parkway. Irving Parra, 702-355-0101, Sin City Computer, 11 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptop. Buenas tardes a ambos. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, Edwin. Y el tema de hoy, libertad de expresión y libertad de prensa. El micrófono es de ustedes. Bien, este es un tema muy amplio y que yo pienso que habría que dividirlo en muchos factores. Primero, la libertad de expresión es lo que refleja cada uno de nosotros. Los derechos humanos universales dicen que toda persona es libre para expresar lo que cree y lo que siente. La libertad de expresión no solamente la ejercen los medios de comunicación o los periodistas, sino que todas aquellas personas que creen que pueden ejercerla, y muchos de estos aspectos se generan vulnerabilidades. Ya vamos a tratar, porque no solamente hay libertad de expresión como en sí, sino que está la libertad de prensa, los contenidos, las redes sociales. Es una amplitud enorme. He venido yo inclusive estudiando esta temática desde hace algún tiempo atrás, pero realmente no sé si Héctor, antes de comenzar de esbozar todo lo que es esta amplitud, quisiera decir algo para ya ahora sí inmiscuirnos realmente en la temática, principalmente con los acontecimientos a comunicadores en distintas partes de América Latina, principalmente en México, que la situación para ellos es extremadamente complicada. Pero no solamente hablamos de México, estamos hablando de que hay cuestiones graves en El Salvador, de que en Brasil también hay vulnerabilidades a comunicadores por los pronunciamientos. Es decir, inclusive podemos analizar el proceso de intimidación de los 4 años del presidente Trump, o de lo que está haciendo Urban en Hungría, la situación de Erdogan en Turquía, y Xi Jinping en China y Putin en Rusia. Es decir, este es un tema amplio, Héctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Edwin. Sí, indudablemente es muy amplio, pero podríamos decirle a nuestra teleaudiencia que el ejercicio de esos derechos solo se pueden dar en la plena vigencia de la democracia, porque cuando ésta es alterada o sustituida por otra forma de gobierno, lo primero que se pierde son los derechos individuales, entre ellos estos que has mencionado. Así que podríamos sostener que la peor de las democracias es preferible a la mejor dictadura. Hay que recordar a la gente que nos está escuchando y están viendo el programa, de que la libertad de expresión cuando hay este tipo de dictadura es la manera de vulnerar los derechos de las libertades de cada uno de ellos. Es decir, vamos a poner ejemplos que son claros. En 19
procesos se legitiman a bases de votaciones, a bases de procesos electorales de dudosa procedencia, pero que de alguna u otra manera están entrando a un proceso dictatorial. Régimen como Venezuela, por ejemplo, que se legitima a través de votación y de no haber una claridad en la oposición. El presidente Maduro o el señor Nicolás Maduro mantiene su vigilancia como un país bolivariano y democrático. En la teoría, en la práctica ya sabemos que no lo es. Lo que pasó en Nicaragua, cuando muchos de sus opositores del presidente Ortega, entre ellos 7 candidatos que le podían ganar a Ortega, todos esos 7 candidatos, la hija de doña Viola Chamorro, Cristín Chamorro, están presos, y periodistas nicaragüenses han tenido que ir al exilio. ¿Y por qué inmiscuyo la libertad de expresión ya con los comunicadores y la comunicación en sí? Primero, que el expresarse algo es una manera de comunicar, de sentirse inconforme o de querer estar de acuerdo con algún punto de vista. Es decir, la expresión de Mónica y la expresión de Héctor puede estar en contra o a favor de mis convicciones, de lo que yo quiero decir, pero en democracia se respeta aunque no estemos de acuerdo. En una dictadura o en una aparente democracia teórica y en la práctica no lo es. Lo que diga Héctor, lo que diga Mónica, inclusive lo que diga yo, si al régimen no le parece, entonces nos pueden callar. De mil maneras, inclusive en muchos lugares, hasta la muerte. Que eso lo podemos hablar también, que no solamente está el Estado como en sí, sino que hay grupos internos dentro de ese Estado que pueden asesinar y callar al mensaje, no, sino al mensajero. El mensaje siempre va a quedar allí. Pero entonces, Héctor, arranquemos. ¿Cómo era hace 30, 40 años la libertad de prensa y la democracia en sí? Anteriormente, Héctor como periodista o Mónica como periodista eran personas que exigían a los estados y al gobierno de turno, implicándole que tenía que decirle a la gente por medio de nuestros medios lo positivo o lo negativo del gobierno, cuando el periodista podía enfrentar ese tipo de bagaje. Es decir, usted como comunicador o yo como comunicador teníamos la oportunidad de ir al Estado, de pelearnos con nuestro gobierno si era posible, buscando actos que estaban no marcados en la realidad, pero en los actuales momentos, como todo se ha distorsionado, es el Estado o los estados, los gobiernos, que en vez de que nosotros le exijamos respuesta para que el ciudadano común pueda tener la posibilidad de saber qué es lo que está pasando, son los estados que intimidan, son los estados que preguntan y son los estados que creen a quién se le puede dar una información y quién no se le puede transmitir esa información. Por eso eso es lo que está pasando, Héctor. Dígame. Por eso mencioné que si no existe una plena vigencia de la democracia, y eso no significa que el gobierno sea absolutamente fiable, sino que haya respeto a las libertades, que solo puede darse dentro de un régimen democrático, aunque muchos aspectos sean falseados. Entonces, cuando hablamos de que bajo una pseudo democracia se puede atentar
contra esos derechos, lo que estamos haciendo de alguna manera es confundirnos con la línea demarcatoria de lo que es la democracia y lo que es una dictadura en cualquiera de sus formas, porque se puede hacer mediante actos fraudulentos un simulacro de compulsa popular, pero eso no tiene que engañarnos con respecto a la naturaleza de ese gobierno que está violentando los principios básicos de la democracia. O sea, no se puede, en nombre de la democracia, ejercer actos de tiranía. Eso tenemos que verlo con claridad, aunque haya zonas grises en los gobiernos. Y tenemos que saber qué gobiernos son modelos dictatoriales por el incumplimiento de estas libertades o, por el contrario, soportan la crítica aunque en sí mismo sean perjudiciales para la población. Y estoy hablando del caso específico de la República Argentina, donde el periodismo opositor llega hasta el insulto personal a través de los medios, llamando a los gobernantes de las maneras más variadas. Eso no cambia la naturaleza del gobierno en cuanto a su probidad, pero sí muestra de que, como dije al principio, la peor de las democracias es preferible a la mejor dictadura, porque la mejor de las dictaduras siempre van a estar limitados los derechos de expresión y, por ende, la libertad de prensa. Una libertad de prensa que comencemos a analizarlo desde aquí, desde hace muchos años atrás, en donde de alguna u otra, desde la época que Bud Buswell y Carl Bernie tuvieron el trabajo de investigar lo que pasaba con Watergate, comenzó un periodismo de profundidad o de investigación, dejó de ser un periodismo de profundidad para convertirse en un periodismo netamente investigativo, es decir, comenzó una nueva era en 1974, en donde los comunicadores podían saber qué tipo de acto de corrupción estaban dando, y en donde los medios de comunicaciones de 1974, me refiero a que comenzó este trabajo extraordinario de estos dos comunicadores del Washington Post, que hicieron de que el presidente Richard Nixon renunciara. De ahí en adelante, los medios de comunicación eran los ojos y los oídos de quienes queríamos saber qué había en los gobiernos de turno, en el Estado en sí, quienes trasladaban nuestras preguntas, quienes eran nuestras voz o nuestros oídos para saber qué podíamos escuchar a la realidad actual. La realidad actual, cuando la primera enmienda es la libertad de expresión y la prensa como una fortaleza dentro de esa libertad de expresión y dentro de esa democracia consolidada institucionalmente en los Estados Unidos, llega a sufrir un revés en el momento en que el presidente Trump llega a la Casa Blanca. Es decir, el presidente Trump, como cualquier otro presidente de tipo nacionalista, como hablábamos de Orbán, de Lukashenko y de todo, comenzó a hacer que la prensa delegitimar a los medios informativos, atacar de alguna u otra manera todo lo que los medios decían, al notar de que grupos como el New York Times, Washington Post, CNN, por nombrar tres cadenas, solamente se dedicaban a dar noticias falsas. En un grupo entonces de una gran población norteamericana o estadounidense, para no hablarlo de esta manera,
Chávez, al presidente Morales, al presidente Ortega, comenzaron una lucha de quién tenía más poder. Yo siempre digo de que nosotros, el único poder que tenemos, si es que me meto en el saco yo también, es de tener la oportunidad de informar y de decirle a nuestros gobernantes lo que nosotros queremos que los ciudadanos escuchen. Más allá de que algunos gobiernos hablan de que somos el cuarto poder del Estado, no, somos los oídos y los ojos de la población en sí. Y cuando la libertad de prensa y de expresión se ve intimidada, entonces la situación se agrava porque podemos tener información distorsionada, podemos comenzar a sufrir este tipo de ambigüedades en el área de comunicación. Y eso es lo que en estos 4 años pasó aquí en Estados Unidos. Pero lo primero que los comunicadores deben hacer para legitimar su actividad y el cumplimiento de su función es ser claros, porque ese cuarto poder, como todos los otros poderes, tienen intereses en la mayoría de los países. Entonces, las grandes cadenas que representan intereses que no son los que pretendidamente se enarbolan desde los medios de comunicación, léase Cadena O Globo en Brasil, léase Cadena Clarín en la Argentina. Esos medios que son hegemónicos tienen una capacidad real y son también una forma espuria de ese cuarto poder que se le atribuye a la comunicación. O sea que es muy difícil hablarle con autoridad a la gente si se pertenece a alguna de esas cadenas que obligan a los comunicadores a transmitir el mensaje que ya tienen estructurado, porque de lo contrario tendrían que buscarse trabajo en otros lugares. Así que no hay nada sacralizado en la cuestión de la comunicación. ¿Es el cuarto poder? Sí. ¿Debe ser escrutado por la gente con un análisis crítico? También. Yo voy a contar algo como experiencia propia. Yo, mi anteproyecto de tesis, no lo iba a nombrar, pero ya que lo nombras, ya que habla de esto, fue la libertad de expresión dentro de los medios informativos. ¿Qué libertad de expresión tenemos los comunicadores en las cadenas grandes? Esa básicamente fue mi tarea, mi anteproyecto de tesis. Y yo sabía de antemano, y sabemos todo de antemano, que en los actuales momentos, o en los momentos de los años 90 en adelante, los medios de comunicación es la única manera de sobrevivir o de subsistir antes de todo esto, después de los años 90, eran las cuestiones comerciales. Y más allá de las cuestiones de gobierno. ¿Por qué? Porque no hay que mentirle a la gente, la mayoría de los gobiernos de turno subsidian muchos medios, más que todos los medios impresos. Entonces, era extremadamente complicado hacer este tipo de cosas, porque cuando yo me sentaba con el comunicador y le preguntaba
información es que el dinero que se da, el subsidio que se da a estas grandes cadenas impresas, más que todo, hace de que estos hechos, estos actos no se den. Ahora, eso yo lo puedo decir ahorita porque estoy con ustedes. Tengo libertad de decirlo porque estamos comenzando a tener una radio en un futuro libre e independiente y tenemos una plataforma en donde nos permite hablar con la verdad. Pero si esto yo lo dijera en una radio, en el grupo Clarín, por ejemplo, o como tú lo dijiste, o en el grupo de comercio de Lima o del Universo de Ecuador, pues a la salida de esta nota ya yo estuviera fuera de la información. Es decir, todo va todo va caminando realmente como el medio de información, y que me perdonen mis compañeros y la infidencia. Yo sé que este programa lo pueden estar escuchando, pero eso es una realidad que no podemos tapar. Eso es una realidad que no se puede tapar. Eso es algo que los comunicadores que hemos estado en grandes cadenas de televisión y hemos estado casi que estamos sometidos. Yo no voy a nombrar cadena. Aquí hay una cadena muy famosa, hispano, que tenía un personaje de la radio que hacía sus bromas, que hacía sus cosas, y esa cadena, si
para todos aquellos que deseen realizar con honestidad el trabajo periodístico, que en determinados países, y estamos hablando particularmente de América Latina, el periodismo es una práctica peligrosa que puede calificarse a quienes la llevan adelante como corresponsales de guerra. Están en el frente de una agresión donde incluso puede haber fuego amigo. Y cuando hablamos de las grandes cadenas, también además debemos referirnos a cómo el tema económico termina penetrando hasta las nuevas formas de comunicación. Hablemos en particular de Internet, donde supuestamente cada uno puede manifestar lo que desee y sin embargo existe censura, porque hay cosas que son borradas de Internet. Pero además, en aquellas emisiones donde hay cierto éxito y el número de seguidores es lo suficientemente importante, podemos ver cómo comienzan a transmitir publicidad junto con la información que están dando. Ese es el primer paso para maniatar las futuras actividades de esos periodistas. Indudablemente no podemos ser tan inocentes, tan incautos como para pretender que la gente lleve adelante la actividad periodística sin ningún tipo de retribución económica. Pero tenemos que tener en claro que en la medida que recibamos ese tipo de apoyo nos va a estar condicionando. ¿Cómo manejarnos con ese condicionamiento? Pasa por una tarea personal, pero indudablemente la publicidad adjudicada de esa forma apunta a un futuro de condicionamientos mayores, porque no se puede hablar en contra de los avisadores, de los sponsors. Así que es como tenemos que empezar a analizar el contenido de los programas. Y eso es interesante, pero más allá de lo contenido, otra vez voy a reiterar algo que siempre lo he dicho y siempre lo hago como comunicador que he sido y que he estado dentro de la facultad, y es difícil cuando un periodista te habla de imparcialidad, de objetividad. Y voy a reiterar porque creo que soy de la vieja guardia, y perdón, no soy tan viejo tampoco, soy relativamente joven como Héctor. Pero en mi época había una enorme madurez intelectual. Y perdón por lo que voy a decir, y que no se me vaya a ofender si me escucha algún colega. Había una enorme madurez intelectual. Había algo que nos caracterizaba como deontología o como ética profesional. Ahora, toda persona puede ser comunicadora. La que estamos hablando en los actuales momentos, todos somos comunicadores en sí. Pero no toda persona puede tener más allá del conocimiento, olvidémonos del conocimiento, sino que toda persona no tiene
lo antiguo y lo moderno, es que esa madurez intelectual, porque lo estoy tratando de hacer una analogía, es decir, estoy haciendo algo análogo para que la gente me entienda, ese tipo de madurez intelectual ahorita se está perdiendo por la inmediatez. Es decir, cuando nosotros escuchábamos la radio, y la radio era quien te informaba, quien te mantenía, y llegó la televisión era imagen, la televisión era rápida, pero las redes sociales no solamente es lo diferente a la televisión, sino que las redes sociales es inmediato, es ahora. Es decir, hemos ganado información, hemos ganado todo lo que ustedes quieran, pero hemos perdido calidad. A eso quiero referirme. No quiero ser un poco duro con lo que estoy diciendo, pero esa es la realidad. Hemos perdido una enorme calidad de información. La cantidad de información que hay ahorita se transmite muchas veces hasta te llega como un proceso de desinformación de algo que tú crees de lo que X te dice y de lo que no es real. Ese tipo de inmediatez en nuestra época de los años 80, 90 existía, pero con menor velocidad, y era más, en términos de comunicación, masticable. Es decir, se trabajaba con mayor responsabilidad, se trabajaba con mayor tranquilidad, y se le daba un producto al teleoyente, al lector, un producto que era de trascendencia notable. Ahorita el producto no es bueno porque estás compitiendo con una cuestión de inmediatez, y ahorita desgraciadamente la seriedad de los irresponsables como que no se mira mucho. Yo te lo aseguro que en tu época y en la época de Mónica, ustedes tenían 3, 4 noticieros fijos, independientemente si eran gobiernistas o no eran gobiernistas, pero tenía que haber 2 o 3 comunicadores que a ustedes le decían, bueno, estos son realmente personas serias, responsables, aunque su corazoncito vaya a la derecha o a la izquierda. En los actuales momentos, mucha gente no sabe a quién creerle, por eso, por lo que nombrábamos, por la inmediatez, y porque mucha de esta gente no hay esa madurez intelectual, no porque de pronto no la quieran tener, sino que la cuestión de la información es dinero, y cualquier cosa, y si se saca algo repompante, entonces va a haber mucho más dinero, principalmente en los social media. Espero que no se me vaya a enojar nadie por lo que estoy diciendo. No, seguramente no lo van a hacer, o sea, no se van a sentir heridos, pero siempre va a quedar la pregunta pendiente de a quién se le puede creer. Y eso es solo un ejercicio, es solo posible a través de un ejercicio crítico que tenemos que reconocer que no todo el mundo está dispuesto a ejercitar, porque indudablemente, como muchos productos del consumo masivo, es preferible deglutirlos que masticarlos, y por eso pueden llegarse a preguntar en muchos casos, como se puede ver en estos últimos tiempos en programas de debate periodístico, las quejas de muchos analistas con respecto a la falta de análisis crítico de los jóvenes. Y la realidad es que es una herencia generacional, porque hay que reconocer
que tampoco quienes antecedieron a esos jóvenes se preocuparon en hacer análisis crítico, que además debemos reconocer que no está al alcance de todo el mundo, porque no hay una práctica, un aprendizaje que nos lleve por ese camino. Es más fácil, sobre todo en un país como este, es más fácil creer los eslogans que nos proponen. Y en algunos países de América Latina estamos tan golpeados como ciudadanos que no le creemos a ningún político y dudamos también mucho de las informaciones que nos vuelcan. Pero ha sido un largo camino de decepciones que el público estadounidense no ha tenido o no ha querido ver. Por lo tanto, la fiabilidad de quienes conducen el gobierno en una latitud como esta es mucho más firme y está más garantizada que la que puede haber en el Cono Sur. Realmente no tenemos, para quienes queremos ver la otra cara de la moneda de la información, no tenemos la posibilidad de trascender exitosamente en ese público que está acostumbrado a no digerir la noticia. Vamos a hacer yo lo voy a compartir esto en algunos puntos. Primero, la libertad de prensa es aquella que cuando te enfrentas al poder le saca información para ayudar a la ciudadanía. Cuando le dices al poder que estás cometiendo un error y estás destruyendo lo más valioso que tiene el país, la democracia y la institucionalidad. La libertad de prensa es buscar al humilde y al que no lo es y preguntarle cómo se siente, que exprese su sentir. La libertad de prensa es aquel que combate con dureza todo tipo de acto de corrupción o algún tipo de desmán que haya en tu país o en cualquier parte del mundo. La libertad de prensa es que la gente crea que tu trabajo está acorde con la realidad. La libertad de prensa es luchar por ideales nobles, pero siempre con lógica y con lo que es mejor todavía, con veracidad y trabajo, demostrándole al lector, al oyente, al televidente, que tu esfuerzo ha valido. La libertad de prensa es también luchar con factores externos que muchas veces te pueden costar la vida. La libertad de prensa es dar un mensaje acorde no a lo que tú quieras escuchar, no a lo que tú quieras escuchar, y eso métaselo en la cabeza, es lo que es, valga la redundancia. A veces nosotros queremos escuchar algo que queremos escuchar, o eso es, no, es lo real. Esa es una libertad de prensa. Pero también el Estado, para que haya una libertad de prensa genuina, clara, determinante, para que la democracia se institucionalice, para que no se destruya, para que no entremos en un poder fáctico o de hecho, tiene que también saber responderle a ciertos personajes que todos los días se levantan en la mañana, van a buscar la información. A esos personajes muchas veces, desgraciadamente, el Estado le deja
cantidad de esfuerzo que hacen periodistas que están exiliados, de comunicadores que están haciendo autocensurados y de comunicadores que también, como dijo Héctor al principio, de las grandes cadenas han aprovechado. Pero más allá de los comunicadores, los grandes aprovechadores no son los periodistas, aquellos que salimos a hacer nuestros reportajes o que salimos a buscar una historia para formarla, una noticia, una historia para hacerle una crónica, o qué sé yo, o que escribamos una columna o busquemos un editorial. Quienes han enriquecido de esto han sido los dueños de los medios de información, que por cierto no tienen un ápice de ni siquiera saber cómo se hace la comunicación, y muchos de ellos ni saben qué hacen los periodistas. Esa es la realidad. Si usted mira quiénes son los dueños de los medios en Latinoamérica, Héctor se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Ellos solamente lo que generan es dinero, y la mordaza que te ponen en los medios grandes, con todo mi respeto otra vez, es real. Tal vez en medios independientes como estos, en donde no estamos recibiendo publicidad de grandes, de instituciones estatales, podemos hablar con una enorme libertad. Y podemos hablar en este país, porque si este programa lo tuviéramos haciendo en México o en cualquier otro país, la situación fuera muy compleja y muy difícil para aquellos que estamos en este mundo, en un mundo tan complejo, tan volátil como es el actual. Y que nos está demostrando a través de cosas tan graves como la pandemia, que es muy difícil para el ciudadano común y también para quien pretendidamente se autodenomine comunicador, encontrar el camino correcto, porque la población del mundo se ha dividido, influenciada en parte por los medios de comunicación y en muchos casos por científicos que con opiniones diversas llevaron a la confusión, a la máxima confusión posible a la gente con respecto a las formas de luchar y de contener la pandemia. O sea, movilizaciones de la población en distintos países, como lo que se vio en Europa, por ejemplo, en contra de la vacunación, en contra del uso de la máscara. ¿Qué papel puede jugar en un grado de confusión masiva la palabra de un comunicador? ¿Cómo se hace para probar que lo que se está manifestando es lo correcto, cuando las opiniones son tan divergentes y cuando muchas veces el relato supera al dato? O sea, cuando hablo de relato estoy hablando de aquella narrativa que se le traslada a la audiencia para convencerla en determinada dirección. Y es un relato, una narrativa que muchas veces se hace a partir del dato, pero lo tergiversa, lo desdibuja y lo usa para fines completamente opuestos a la naturaleza del dato. La tergiversación es un campo amplio que también está dentro del proceso y del modelo de la comunicación. Los paradigmas han cambiado, y yo voy a reiterar otra vez: aquellos jóvenes que quieren entrar al lindo mundo de la comunicación, principalmente del periodismo, el necesitar de leer, de tener una vasta cultura, de ser intuitivo, de preguntarse ¿por qué estoy aquí? ¿Qué tengo que preguntar? ¿Cuándo lo tengo que hacer? ¿A quién debo